Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Por alguna razón, ahora sí ya me escucho. Eso que acaban de escuchar se llama Your Favorite Toy, es lo más reciente de los Foo Fighters. Los Foo Fighters están de regreso, están haciendo un disco muy energético, dirían los famosos, los críticos, bueno, pues es un disco ruidoso. Y creo que eso se agradece. De hecho, ya con toda la promoción que se le está haciendo, pues vienen muchas incógnitas inquietantes y por supuesto también hay que decirlo, viene otro tipo de situación para Dave Grohl y toda la banda, entre los anuncios personales de vida y por supuesto también los despidos, como fue el caso de su baterista, pues se pone complicada la situación. Así que vamos a estar escuchando de los Foo Fighters durante el 2026 y espero que ustedes también estén escuchando de nosotros a través de esta estación de radio llamada Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Tuning Radio, a través de los dispositivos Alexa. En fin, ya saben ustedes por dónde y de qué manera pueden ustedes escucharnos. Y eso me da siempre mucho gusto, sinceramente, que estén con nosotros en esta mañana. Si quieren mandarnos un saludo a través de Instagram, porque luego hacerlo a través de Tuning Radio eso es más difícil, ¿verdad? Todavía no tenemos. Debería de poner una línea telefónica. Voy a poner una línea telefónica para que ustedes saludan. Pero saludos a los que nos están sintonizando a través de los dispositivos de audio y video en esta mañana. En este día. 63 muertos el día de ayer. 63 muertos, pues ¿cómo no? Si cada día más la situación de inseguridad es más evidente en un país como México. Aquí un ataque en Acapulco. ¡Rápido, la niña! ¡Alcohol! Guerrero se ha convertido en un territorio sin ley, aunque no quieran decirlo de esa manera. Sucede de manera muy recurrente, muy clara, en donde momento a momento se dan este tipo de ataques. Ahora se dio en una de las ciudades más connotadas de ese estado, pero se dan de todas formas. La Fiscalía de Guerrero, pues habla de lo que sucedió allí en Chinameca, en el municipio de Acapulco de Juárez. Un adulto y 2 menores resultaron lesionados por un proyectil. Mataron ahí. Hubo muertos. Las trasladaron efectivamente a un hospital. Pero como les decía, al adulto y a uno de los menores, una de las niñas, están muertas. Fueron asesinados por estos ataques que se dan por parte del crimen organizado y que no quieren, bajo ninguna circunstancia, decirlo así. Por eso le dan vueltas y vueltas, esperando que a uno se le olvide que esto tiene que ver con lo mediocre que fue todo el sexenio anterior. Personal de la Fiscalía de Guerrero acudió al lugar para las diligencias. Ya no había mucho que hacer. Siendo muy honestos, es una muestra más de la forma en la cual estamos viviendo desde hace tiempo en México. También el día de ayer en Guanajuato, el Club Caleros anunció el fallecimiento de Ahmed Mendoza, el mago. Lo mataron en otro ataque más. Un chavo, un jovencillo, así como el de Sinaloa. ¿Cuántos jóvenes más tienen que morir que no se dediquen a actividades delincuenciales y que sean daño colateral, según Felipe Calderón? No le dicen así en este gobierno, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Sin embargo, pues claro que la presidenta dice que Guanajuato va muy bien. Muy importante la estrategia que hemos seguido en Guanajuato y la coordinación permanente con la gobernadora y las fuerzas estatales. Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con mayor número de homicidios. A la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios, pero se ha reducido de una manera muy importante. Entre otras cosas porque sigue siendo al cierre de 2025 el estado con más homicidios, porque entre enero y febrero pues todavía tuvo un número importante de homicidios. Pero vean ustedes la reducción. Más o menos hace un año
estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos vamos a poner orden en Guanajuato. Y somos 2 mujeres que estamos trabajando en ello. Y fíjense nada más la reducción, 65% en el número de homicidios en Guanajuato. Este es un trabajo muy importante de las fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Defensa principalmente, que actúa aquí en Guanajuato, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y la Secretaría. Como bien dijo el secretario de Seguridad y Marcela, entre febrero y abril hubo detenciones muy relevantes de grupos muy violentos y eso permitió pues que iniciara un proceso de reducción. Y este es un trabajo de todos los días. Entonces es un buen resultado y nuestro compromiso con el pueblo de Guanajuato de seguir trabajando todos los días. Bueno, dígaselo a la gente de San Francisco del Rincón que ayer tuvo estos ataques en donde murió este joven que hablábamos hace un momento. Pura palabrería. Ahora ya, el día de ayer tenemos arriba de los 60 muertos en el país. Andábamos por los 40 y estamos de nueva cuenta en los 60. Pero, pues como están en un territorio panista y tienen que quedar bien con los panistas de ahí, pues entonces todo es felicidad el día de hoy en Guanajuato, no como le era hace unos meses. 4.400 personas, todas y cada una de ellas presentadas ante la autoridad ministerial. Se aseguraron más de 5 toneladas de droga, incluyendo 1,000 pastillas de fentanilo. Se aseguraron más de 6.400 armas de fuego y más de 200,000 cartuchos. El Ejército y la Marina han desmantelado un laboratorio para la producción de metanfetaminas aquí en Guanajuato. Estas acciones representan una afectación directa a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de febrero del 2025 se realizó un reforzamiento a la seguridad del estado de Guanajuato. Se fortaleció la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, así como células de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se enfocaron en la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que encabezaban células generadoras de violencia, todo esto en un trabajo coordinado con las autoridades estatales. En el mes de marzo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información del Centro Nacional de Inteligencia y de la Subsecretaría de Investigación, realizaron 6 operaciones simultáneas en 3 estados de la República, en Querétaro, en Guanajuato y en Yucatán. Se detuvieron a 9 integrantes de un grupo delictivo vinculado con delincuencia organizada. Bueno, siempre son muy buenos para detener a todo el mundo, son muy malos para detener a quienes desaparecen a los mexicanos, porque continúa la investigación de una forma muy importante. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Pues investigan todo, desaparecen a muchos, nadie hace nada. Por eso siempre hay todo tipo de suspicacias que tienen que ver con la manera en la cual se investiga casos como el de Carlos Manzo por ser brutalmente mediático. Que se hiciera una investigación en base a unos elementos que ella presenta. Son 11 videos que ella acredita en una USB y hace referencia a ciertas páginas. Entonces, pues nosotros primero tenemos que cotejar que la información sea válida, que los videos no sean inteligencia artificial, que sean bajados de las propias páginas que se hace señalamiento. Primero tenemos que hacer esa indagación, primero tenemos que revisar estos temas para seguir trabajando con la propia dinámica del proceso de esta denuncia que se presenta. Entonces, realmente no es una denuncia como tal, es aportación. Es una solicitud para que se pueda investigar a ciertos personajes en base a esos elementos que nos mencionan. Estos elementos se integran al expediente ya abierto, eso entendería. Ajá. Pues nosotros primero tenemos que cotejar a qué hacen referencia los videos. Son fuentes abiertas, los videos que ustedes saben, conocen. Nosotros tenemos que hacer las indagaciones y las investigaciones correspondientes para descartar cualquier situación de las circunstancias de los videos. Insisto, que sean videos
que no sean con inteligencia artificial, de qué páginas son, en qué momento, bajo qué circunstancias se subieron, todo eso efectivamente. Oye, usted, como especialista en derecho, los videos, de acuerdo a la ley, ¿sí son suficiente prueba? Pues son de fuentes públicas, hay que ver el contexto y también la documentación adicional que ella pudo haber metido. ¿No se habían considerado antes este tipo de materiales para la investigación o se han agregado? Se tienen elementos de algunos videos sobre los procesos, aunque la investigación, como les hemos informado, lleva cierta ruta en cuanto al tema de la delincuencia organizada, que es lo que nosotros hacemos, y también les informamos de estos otros 3 detenidos que se hicieron el día domingo, ¿no? En base a la propia información que tengamos, ya estaremos valorando en su momento. Hay otros nombres que se manejan también en los videos, como el gobernador y así también van a ser... Es parte del proceso que tenemos que checar primero sobre el alcance que esto tiene y en base a eso se harán las valoraciones. Tenemos que revisar primero la... No tenemos un periodo específico, ¿sale? Gracias. Los funcionarios de gobierno siempre saliéndose por la tangente cuando no les conviene los temas. Así sucede en Guerrero con el caso de este ataque a un transporte público en donde murió un adulto y una menor de edad. Así sucede en Guanajuato con el ataque en San Francisco del Rincón. Así sucede en Uruapan, Michoacán, con el asesinato de Carlos Manso. Hablando de ello, ayer recuerdan que les reporté sobre esta queja que puso Grecia Quirós en contra de Gerardo Fernández Noroña. Noroña dice: yo no hice nada. Así tal cual. Respecto al exhorto de abstenerse de realizar actos de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quirós, ni de hacer publicaciones en medios por sí o interpósita persona en la que se denigre la condición de mujer, no he cometido ningún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quirós. Dijo que la señora era, recuerden, aquí pasamos los videos, que estaban coludidos con el crimen organizado. Yo nunca hubiera pensado que Noroña fuera tan cobarde para olvidar lo que decía de Grecia Quirós. Hostigamiento. Pues cuando yo he incurrido en hostigamiento, intimidación. ¡Qué barbaridad! Esos son señalamientos desafortunadísimos del Instituto Electoral de Michoacán, que se excede, y por eso yo le contesté. Ahorita les voy a leer mi contestación. Se vincula a la coordinación y a la coordinación de comunicación de la Cámara al cumplimiento de las medidas cautelares. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos y respondimos. A ver mi respuesta. Ya lo hicimos. Pues, más allá de si crees que es justo, injusto, tal o cual, pues una medida cautelar, pues tú respetas a la autoridad electoral por facciosa que sea. En este caso, Óscar Hernández, buenas noches, senador, saludos, tiempo al tiempo, exacto. Ya, aquí le aviso que ya retiré lo que me pidieron. Bueno. Respecto al exhorto, porque es un exhorto, de abstenerse de realizar actos de molestia, hostigamiento y intimidación, de hacer publicaciones en medios, que además no hago. Cometido algún acto de molestia, hostigamiento, intimidación en contra de Grecia Quirós García. Lo anterior debido a que no esté en mi forma de conducirme como senador de la República y contrario a lo anterior seguiré ejerciendo mi derecho a debatir, a criticar a cualquier persona que tenga una responsabilidad pública en mi ejercicio como senador y así ejercer mi derecho de libre expresión, libre manifestación de las ideas y mi prerrogativa de no ser reconvenido como senador para lograr un debate político significativo y que resulte en beneficio de las y los mexicanos. Recordemos que este señor fue el que hizo que alguien le ofreciera una disculpa pública porque lo recriminó en una sala VIP. Déjenme ver si encuentro algunas de las expresiones de Noroña en contra de Carlos Manso y Grecia Quirós. No es tan difícil, ¿eh? Sinceramente no es tan difícil encontrar esos señalamientos por parte de Gerardo Fernández Noroña, porque hizo muchos a partir de la muerte de Carlos Manso. Carlos Manso, que se había ido al fascismo y a la violencia, la verdad. Sí, no es un santo. No, y si les dijera la información que me acaba de llegar, pero no la voy a decir porque me sigan tocando las cosquillas y lo voy a decir sobre Carlos Manso. Yo inclusive aquí dije, muy bien, Grecia Quirós, que paró todo lo de la violencia, quiero utilizar, aquí lo dije, muy bien, no se prestó a la marcha de la disque Generación Z, sí se fue ahí de boca el diputado Tafoya.
traidor a la patria que pide la intervención de Estados Unidos. Bueno, vean, ahí la primera, para que vean ustedes por dónde va la cosa. Si les sigo escarbando un poco en mis archivos de declaraciones de Gerardo Fernández Noroña sobre Carlos Manzo y Grecia Quiroz, seguramente me voy a encontrar unas cuantas más en donde trata el tema. Muchas gracias, muy buenas tardes. Está terminando la sesión de la Cámara de Senadores y no me sorprende el vacío de los medios de comunicación, que hoy dolosamente han estado buscando a cuanta senadora puedan para hacer la campaña que traen en mi contra, y vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo, porque es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña que toma señalamientos que sostengo. ¿Y por qué esos señalamientos? La alcaldesa Quiroz, alcaldesa de Uruapan, sostiene que el compañero diputado federal Leonel Godoy y el compañero senador Raúl Morón están detrás del asesinato de su esposo Carlos Manzo. Más allá de la tragedia que vive, es una declaración irresponsable. Y la línea política que ha tomado es una línea fascista. Y evidentemente su interés político, su ambición política se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultraderecha que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país. Lo voy a dejar ahí. Es una declaración que hizo en el Senado en noviembre pasado. Gerardo Fernández Noroña, que dice que nunca habló de Grecia Quiroz y que nunca le insultó. Le dijo fascista. Ahí está. Y solo tuve que hacer una labor arqueológica de 30 segundos entre los archivos de todo lo que ha dicho Noroña. Yo hubiera creído muchas cosas del senador, menos que fuera así de cobarde, para serles muy honesto, pero no es el único que anda en ese camino. El día de ayer liberaron en Campeche al ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, un crítico de Laida Sansores, al que la gobernadora le puso un 4 para que de esa manera lo metieran en la cárcel y le hicieran todo lo posible para que no continuara dentro de su labor. Y nadie está exento de que le hagan exactamente lo mismo. Hay que cuidarnos unos a otros. De veras, créanme. Hay que cuidarnos unos a otros, porque nadie está exento de que le hagan eso. ¿Qué le deja esta experiencia que está viviendo hoy usted? Pues a su edad, un hombre adulto, un adulto mayor. Eso, precisamente. Una autoridad, sobre todo. Eso, precisamente. Precisamente eso. Cuidarnos unos a otros, porque nadie está exento de que suceda una cosa. Chicos, grandes, adultos mayores o remayores, no importa. Su caso a nivel nacional, doctor, ha cobrado gran relevancia. ¿Cuál sería el mensaje a la comunidad universitaria? Pues no solamente de Campeche y del país. No, a los compañeros universitarios, a los compañeros que han estado tan atentos, tanto aquí en lo local como en lo nacional. Mi agradecimiento ad vitam, de veras, mi agradecimiento ad vitam. Han sido gente muy generosa, todavía hoy en la mañana mandándome mensajes de solidaridad, un abrazo, etcétera, todo va a salir bien. Al final de cuentas soy universitario, tanto aquí como en la Ciudad de México. Entonces, esa gente me ha respaldado siempre desde hace años. Rector, hay una carta incluso de la NUYES en el que están pidiendo pues la colaboración a la presidenta, porque la próxima podría ser la actual rectora de la Universidad del Carmen, claro. Hay que apoyarla, no hay que dejarla sola. Ninguno de ustedes se quede sola. ¿Usted en algún momento platicó con ella, conversó sobre muchas veces. ¿Y ahora que le ocurrió esto? Muchas veces. Yo creo que eso la protegió. Que a mí me pasó primero. Yo creo que eso la protegió. ¿Buscará usted otro amparo? No, que pueda venir en su contra. No, absolutamente. Yo creo que esto ya está cerrado, de mi parte ya está cerrado, y el único mensaje es mi agradecimiento ad vitam a todos los académicos, investigadores nacionales y locales, a ustedes por el apoyo, y mi recomendación final es cuídense unos a otros. ¿Se va de Campeche? Yo tengo que regresar al Centro de Estudios Políticos. Acuérdense que yo soy profesor de ahí. Entonces yo me reincorporaría para el próximo semestre. Pero tengo que ir antes, ver lo de mis programas.
Pobre hombre, sinceramente, solo por criticar al gobierno autoritario, totalitario de Laida. Como completamente concluido. Ok, entonces todavía continúa el caso, nada más. No, ya está suspendido actualmente, solamente hay que esperar el plazo de 6 meses para que se archive como asunto concluido. La situación legal del doctor Abud en este momento, ¿cuál es puntualmente, abogado? Su proceso está suspendido, él está en completa libertad, ya no tiene ninguna medida cautelar, él puede desarrollar su vida libremente y solamente esperar el plazo de los 6 meses para que ya el juez archive la carpeta judicial. ¿Cuál fue el convenio? ¿Cuál fue la propuesta que ustedes hicieron? Simplemente suspender el proceso. Esto, el Código Nacional marca que es con el acuerdo del Ministerio Público. Esto lo platicamos con la Fiscalía, que bajo el principio de lealtad que se condujo la Fiscalía estableció que era lo idóneo en este asunto y ambas partes, al haberlo pactado así, lo planteamos ante el juez y el juez avala esta suspensión para poner fin al proceso. En este proceso abreviado, en este caso la parte de ustedes, ¿hay una aceptación de algún tipo de culpabilidad? Gracias por esa pregunta porque es muy común que se haga la confusión. En el Código Nacional sí hay un proceso que se llama procedimiento abreviado, en el cual sí puntualmente persona... Lo voy a dejar ahí porque no creo que quieran seguir ustedes escuchando esto, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar ahí, ¿no? Cuando eres crítico al gobierno te suceden ese tipo de cosas. Y para allá vamos en todos lados. Para allá vamos, aunque no queramos verlo, más aún con la nueva reforma electoral que se va a presentar el próximo martes, en donde no le quieren cambiar, según dice Ricardo Monreal, ni una, así lo dice él, ni una coma, levanta dedos, tal cual. Ahora sí, diputado. Sí, bueno, es una reunión de la plenaria del grupo parlamentario, no fue sino una primer análisis de lo que probablemente venga en agenda legislativa prioritaria, como es la reforma electoral. Y obviamente el acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena de que como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados, el PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando. No conocemos la iniciativa, todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones, y la única que sabe el alcance y el contenido de esta reforma es la presidenta de la República, y se va a presentar la iniciativa el martes. No sabemos si seremos Cámara de Origen o será el Senado quien actúe de esta forma. Entonces vamos a esperar, pero lo importante es que todos refrendamos el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su propósito de presentar la iniciativa. Vamos a respaldarla unánimemente en Morena. Diputado, se habla de un... La realidad es que todavía no hay acuerdo. Ayer el coordinador de Morena en el Senado decía que iban a sacarla sin el PP y sin el Verde. De todo se iba a discutir. ¿Quiere decir que no están amarrados los acuerdos? No hay que excluir a nadie. Yo insisto en que hay que hacer un esfuerzo por convencerlos. La política es eso, no hay que cansarse. Y mientras no llegue la propuesta no sabemos cómo van a reaccionar. Es mejor esperar la propuesta y ya veremos cómo construir los acuerdos. ¿El documento que se filtró a los medios no es oficial? Ya no es suficiente con el grillo mayor. ¿Qué grillo es? Grillo hasta la pared de enfrente. Eso es Ricardo Monreal, aunque no quiera decirlo de esa manera. Y como son levantadedos, pues no importa dónde anden o quién sea el nombre, ¿no? Entonces, por eso Sergio Mayer Bretón, que es diputado federal, puede pedir licencias de lo que sea para irse, según él, a un experimento político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que a estas alturas ya deben de estar enterados que entré a La Casa de los Famosos, un reality de Telemundo.
Y bueno, los reality shows hoy en día se han convertido en un fenómeno de programación televisiva en un formato diferente y novedoso que permite distintas formas de comunicación e interacción entre los participantes y el público que lo ve y observa. Es un gran experimento social en donde los integrantes interactúan en situaciones complejas, sin comunicación y en total aislamiento, llevando al límite la tolerancia, el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo de quienes participan en él. El público puede ver, observar de manera directa y en tiempo real cómo los participantes reaccionan a ciertos momentos y presiones, desnudando por completo el alma y la mente de quienes participan en un programa como este. Ahí se exponen de manera abierta las bases, los principios, la ética y la moral, no solamente de las celebridades, los artistas o influencers que participan en él, sino también del público, quien es el que a través de su voto mantiene dentro o fuera a su favorito. Es por eso que acepté la invitación a participar en la Casa de los Famosos Telemundo. Hoy día, la coyuntura social y política con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Estoy convencido que a través de los nuevos canales de comunicación, como son los reality shows y las redes sociales, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina. Un claro ejemplo de esto fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Así que tomé la decisión de solicitar licencia por un par de meses a mi puesto como diputado federal, teniendo la certeza y la tranquilidad que mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso con la agenda de mi grupo parlamentario y de la 4T. Estoy convencido que habrá comentarios y habrá un debate sobre mi participación en este reality, pero les voy a dejar esta pequeña reflexión. Imagina y piensa que en este tipo de experimentos sociales debería ser utilizado para quienes pretendemos ser votados en puestos de representación popular. Conocer de fondo a los candidatos. Nos ahorraríamos tiempo, dinero y mostraría de manera frontal y sin máscaras a quienes buscamos la aceptación y el voto de la sociedad. Aquí se ven el trabajo en equipo, el valor de tu palabra, las lealtades, los compromisos y sobre todo la personalidad real de las personas sin personajes. Como sea, espero contar con su apoyo y me comprometo que cada palabra y cada acción serán siempre buscando un mensaje o una reflexión de quienes vean este programa. Gracias siempre por sus comentarios, sus críticas, que siempre me enriquecen y me ayudan a hacer mejor mi trabajo, pero sobre todo me ayudan a ser mejor persona. Les mando bendiciones y espero que disfruten esta etapa. Hasta luego. Según esta reflexión, Wendy Guevara tendría que ser presidenta de México o Alfredo Adame, debido a la popularidad y porque se ha mostrado tal y como es al público mexicano en varios reality shows. Hay gente de la bancada de Morena que no está tan de acuerdo con Sergio Mayer. Creen que mi vecino era Sergio Mayer, pero ya no hay nadie. Pues sí, pidió licencia para irse a la Casa de los Famosos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué debemos de hacer en Morena para estos casos? Opina en los comentarios. Pues deberían de escoger mejor a sus candidatos, señor García Hernández. Este hombre que acaban de ver era el que llevaba el dinero de los programas sociales y lo quitaron porque llegaron las denuncias de que se estaba birlando los programas sociales. Y ahí lo tienen de diputado. Hablando de programas sociales, hace un momento en la mañanera le preguntaron a la presidenta, oiga, ¿y no podemos ver formas en donde la gente pueda crecer sin los programas sociales y por ende sin deberle nada al gobierno? Soy Manuel Delgado de Cadena 8 Noticias. Preguntarle cómo vencer la paradoja de que se acusan apoyos asistencialistas cuando lo que se requiere es atender las causas para combatir la inseguridad. Es decir, los gobiernos apoyan, gobierno federal, gobierno del estado, pero luego se les acusa también. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo fomentar que la gente y los ciudadanos tengan un crecimiento económico sin depender de las medidas asistencialistas? Es decir, educación, trabajo, que no necesariamente ocupen estos apoyos del gobierno estatal o incluso del federal. Presidenta, gracias. Nosotros no consideramos apoyos asistencialistas los programas de bienestar. Son derechos.
tanto que hoy están en la Constitución. La pensión adulto mayor no es asistencialista, es un derecho del pueblo de México, que al cumplir las mexicanas y mexicanos 65 años de edad puedan tener una pensión, al menos una pensión alimentaria, que les permita mantener a todas y a todos los mexicanos una pensión. De igual manera, los otros programas de bienestar que hoy están en la Constitución, en el artículo 2, 3 y 4 constitucional. Ah, qué bonito. Está diciendo en pocas palabras, hay una situación de urgencia y la gente pues no hace la denuncia necesaria debido a que los programas asistencialistas hacen aparentar que todo está bien y ella se va por las ramas. Bueno, así les gustan las cosas. Los programas asistencialistas que terminan por ser una gran mentira. No me crean a mí. Aquí, una investigación que sacó Loret en su espacio de Latinus ayer en la noche sobre desvío de recursos o grandes contratos. El senador de Morena, Adán Augusto López, es socio de un empresario que hace negocios con los programas sociales. 4 estados gobernados por Morena le han dado contratos por 3,500 millones de pesos para surtir despensas, alimentos, y esos contratos siguen generando dinero. A Adán Augusto López le habrán quitado la coordinación de Morena en el Senado, pero dejaron intacto su poder económico. Es una investigación de Mario Gutiérrez Vega. Lejos de acabar con sus contratos, 4 gobiernos de Morena mantienen intactos sus negocios con una red de empresarios ligados al senador Adán Augusto López Hernández. Un pacto que se sostiene con las millonarias asignaciones que Tabasco, Campeche, Hidalgo y Chiapas siguen entregando a empresas y socios que desde hace años son señalados por tener estrechos vínculos con López Hernández y operar bajo su amparo. Del sobrino de Laida Sansores en Campeche a uno de los amigos más cercanos de Andy y Gonzalo López Beltrán en Tabasco. Así funciona esta red que nada más el año pasado obtuvo contratos por 1,700 millones de pesos. Esta trama de empresas, dedicada principalmente a vender despensas de alimentos a gobiernos estatales, tiene como punta de lanza 3 sociedades en las que ha participado Hugo Miguel Vignola Palma, socio de Adán Augusto López en la empresa Corporación Inmobiliaria Villahermosa. Vignola Palma también recibe contratos directos y es el engrane principal de la estructura al estar asociado y operar para 2 empresarios cercanos al senador de Morena. Ellos son Alejandro Márquez Rodríguez y Arturo Sánchez Andrade, propietario de Corporación Sánchez, la cuarta sociedad que completa esta red. Todas compañías tabasqueñas que en 2023 y 2024 obtuvieron poco más de 1,800 millones de pesos de los gobiernos de Tabasco, Campeche, Hidalgo y Chiapas, y que solo en 2025 se llevaron una cifra similar con asignaciones por 1,700 millones, de acuerdo con los contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Un negocio de 3,500 millones de pesos por surtir alimentos para menores de edad, grupos vulnerables y programas sociales destinados a los más pobres. En Tabasco, la red de socios y empresas ligadas a Adán Augusto López se nutre del presupuesto de la Secretaría de Salud Local, encabezada por Alejandro Calderón Alipi, amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Calderón Alipi, exdirector del IMSS Bienestar con López Obrador y secretario estatal desde el 1 de octubre del 2024, es el operador clave en los contratos de medicinas e insumos hospitalarios que diversos gobiernos de Morena han entregado al Clan, la red de negocios encabezada por Andy y Gonzalo López Beltrán. Información solicitada por Latinos vía Transparencia revela que en diciembre de 2024 y enero de 2025, la Secretaría de Salud pagó 42.7 millones de pesos a Hugo Miguel Vignola Palma, socio de Adán Augusto López, por vender alimentos para las unidades médicas de la entidad y prestar servicios generales. Calderón Alipi también ha entregado 13 adjudicaciones directas que suman 49 millones de pesos a Grupo Operador de Alimentos EHMO, empresa en la que Vignola Palma fue nombrado apoderado en 2021. De esta red, Grupo Operador de Alimentos EHMO fue la empresa que más ganancias obtuvo en 2025, de acuerdo con los registros disponibles vía Transparencia. Mientras el gobierno de Eduardo Ramírez en Chiapas le entregó un contrato por 778 millones de pesos el año pasado,
El de Javier May en Tabasco la benefició con otro de 122 millones y el de Laida Sansores en Campeche le dio 88 millones. Estas cifras se suman a los 510 millones de pesos que Hidalgo, Tabasco y Campeche ya le habían entregado en 2023 y 2024 a Grupo Operador de Alimentos EHMO. Otra empresa beneficiada por estos gobiernos de Morena es Grupo Sureña, en la que Hugo Miguel Vignola Palma fue nombrado apoderado en 2018 y se hizo accionista 2 años después. El socio de Adán Augusto López firmó los contratos que Grupo Sureña ganó en Chiapas, Hidalgo y Campeche en 2023 y 2024, los cuales le representaron ingresos por más de 900 millones de pesos. Su contraparte en Campeche fue Mario Pavón Carrasco, director del DIF estatal y sobrino político de la gobernadora Laida Sansores. Pavón fue el encargado de hacer las entregas a Grupo Sureña y a Grupo Operador de Alimentos EHMO. En 2024, Vignola Palma utilizó a su empresa Corporativo Logístico Visan para obtener al menos 3 contratos en el gobierno morenista de Julio Menchaca en Hidalgo, mientras que su socio, Arturo Sánchez Andrade, dueño de Corporación Sánchez, se consolidó como proveedor favorito desde que Adán Augusto López gobernaba Tabasco. 2025 fue un buen año para Corporación Sánchez. La Secretaría de Administración de Javier May le entregó un contrato de 423 millones de pesos por vales de despensa destinados a funcionarios estatales y el DIF Tabasco le entregó 229 millones por paquetes de alimentos. Ahí tienen ustedes. ¿No les gustan a los políticos que les saquen en medios de comunicación sus relaciones peligrosas? Vamos a dejarlo en eso. Relaciones peligrosas como la de Jesús Ramírez Cuevas, en este caso con el Sindicato Mexicano de Electricistas y esas pensiones millonarias que les habían dado y que ahora con el decreto que está sacando la presidenta a muchos de ellos se le van a hacer cenar. Entonces hoy, pues después de que salió el libro de Jorge Fernández Menéndez, que es parte de Televisión Azteca, van a literal cerrar los accesos a Televisión Azteca por órdenes de Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, atención en la Ciudad de México, hacia el sur de la Ciudad de México, desde luego la onda expansiva que todo esto pueda provocar. Se anuncia que habrá un bloqueo, tome precauciones. El coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, va a movilizar mañana al sindicato de electricistas, el SME. Se van a manifestar hacia el sur de la Ciudad de México, básicamente aquí en las instalaciones de Azteca sobre Periférico Sur, para manifestar su descontento con los pronunciamientos que hizo la presidenta Sheinbaum sobre la ilegalidad de su fondo de pensiones. Podrían ir a protestar ahí al Palacio Nacional, pero decidieron venir a protestar acá. Esos 27 mil millones de pesos que instauró de manera ilegal el también ex vocero de la presidencia, era el vocero de López, ahora van a cerrar entonces, o al menos así lo anuncian, una de las principales vías de comunicación de la Ciudad de México. Afectará, sí, a millones de personas con tal de defender sus privilegios ilegítimos. Hay otros espacios en donde ir a protestar, por ejemplo, frente al Palacio Nacional. ¿Hasta creen que lo van a hacer? Pues porque es como medida de presión. Ya salió, por supuesto, el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, a decir que ellos van a venir hacia Televisión Azteca. Debo de tener por aquí eso, ¿no? Déjenme sacar el audio y video, dirían los famosos descargas, debo de tener por aquí, para ponérselos, porque literal creo que creo que vale la pena escuchar el pronunciamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se puso, como les digo, muy acá, ahí lo voy a poner en un instante más, sobre esto que les estamos diciendo. Pues al final del día les van a quitar un montón de dinero de sus de sus pensiones, pero pues ahí no, la culpa no es de quien lo reporta, sino de quien lo hace. A los medios de comunicación honestos, a los trabajadores, al pueblo de México, a todos los electricistas, pues vamos a hacer un evento en TV Azteca este viernes 20 de febrero a las 11 de la mañana. Estamos francamente indignados. Ya basta de insultos, TV Azteca.
Ya basta de estarnos señalando y criminalizando. Nos han llamado haraganes, delincuentes, pandilleros, que nos echan al piste, que somos borregos. Ya basta, basta. Chequen esto, por favor. Ahí está documentado, ahí está además lo que es obvio, lo que es evidente. Este hombre, Jesús Ramírez, que sembró una cantidad infinita de preguntas en la mañanera Andrés Manuel López Obrador, que maneja el aparato de propaganda de la 4T, que está implicado en cosas muy turbias, el huachicol fiscal y este desfalco de 27 mil millones de pesos. Federico Dorin, diputado, muchas gracias. Federico, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, que desfalcamos a la nación, que nos quedamos con 27 mil millones de pesos. Todo es falso, pero se basa también en las declaraciones de la gente de Martín Esparza, como este señor que es diputado, Miguel Márquez Ríos, y que a la letra dice, el diputado poblano del Partido Verde Ecologista de México y militante del SME. Este es el vocero de Martín Esparza y de Montes de Oca. Miguel Márquez Ríos confirma el pago operado por Jesús Ramírez. Su declaración respalda lo señalado en el libro Ni Venganza ni Perdón de Julio Scherer Ibarra y de Jorge Fernández Menéndez. Este tipo muestra también su agresión y da declaraciones que se usan para TV Azteca y golpear la compensación vitalicia que justamente merecemos y que seguimos exigiendo para más de nuestros compañeros. Así están las cosas. O sea, por mucho menos que 27 mil millones de pesos que se embolsó, la sociedad exigió su renuncia. Y ahora yo me pregunto, este montaje de las mañaneras, ¿no?, del alpiste de los 27 mil millones de pesos, no solo es un delito. A mí lo que me parece demoledor es que lo confirma la gente del SME, que sí les pagaron, ¿no? Y que no has visto a un solo funcionario del gobierno federal que sea capaz de desmentir esa información del libro, y ni siquiera el cabecita de algodón. Termino con esto. ¿Por qué el cabecita de algodón no ha salido a decir nada? Está callando como momia el desgraciado ahí en Palenque. Ese es Federico Dorin, derecha y ultraderecha, también a través de TV Azteca. Y da por bueno lo que señala Miguel Márquez Ríos, que sí nos agenciamos 27 mil millones de pesos indebidamente, de manera irregular. Y miren esta declaración que nos avientan al piste, como si fuéramos guajolotes, como si fuéramos aves de corral, así como cuando se dice los maicean. O sea, estamos nosotros siendo utilizados y nos aventaron al piste o maíz. O bien, como dice el mismo Montes de Oca, él usa la metáfora de la zanahoria. Nos dan una zanahoria, nos enseñan una zanahoria y ahí vamos atrás denostando esto que es la compensación vitalicia por justicia social. No es ninguna zanahoria, apréndetelo, no es zanahoria, es dignidad, no es una dádiva, es justicia, no es un robo a la nación, es lo que nosotros hicimos, generamos y trabajamos y merecemos mucho más de ese pequeño recurso que hoy tenemos y que queremos replicar en TV Azteca. 27 mil millones. Pero no fue su único robo. Resulta que creó un grupo de operadores electorales que pagamos con nuestros impuestos en un desfalco de proporciones históricas. Por encargo de López Obrador, Ramírez Cuevas negoció con el Sindicato de Luz y Fuerza una pensión vitalicia para más de 7,000 personas que recibirán un total de 27 mil millones de pesos sin trabajar hasta el día de su muerte. A cambio, convirtió a estos haraganes en su propia pandilla electoral. El viernes 20 de febrero a las 11 de la mañana. Viernes 20 de febrero a las 11 de la mañana. Porque, híjole, eso que nos dijeron del alpiste, del desfalco, y ahora haraganes, recuerden esto. Esos insultos nos los van a decir en nuestra cara. Frente a frente, face to face, así nos lo van a decir y vamos a replicar. Y en las mismas cámaras que nos están insultando, ahí mismo queremos hacer la réplica, porque qué fácil es esconderse tras una cámara y un micrófono y insultarnos frente a todo México. ¿Y cómo replicamos? ¿Cómo le decimos al pueblo de México que todo esto es mentira? ¿Cómo le decimos? Queremos el derecho de réplica en horario estelar y en las cámaras de TV Azteca.
así como nos insultan, así queremos la réplica y llevaremos documentos oficiales para demostrarles que están mintiendo. Ni tenemos 27,000 millones de pesos, ni es una dádiva, ni es alpiste, ni es zanahoria, ni es un desfalco a la nación. Queremos demostrarlo, queremos el espacio y lo vamos a exigir viernes 20 de febrero a las 11 de la mañana en TV Azteca. Ahí nos vemos. Ah, pobre señor, tan maltratado. Pero maltratado por un diputado y un senador, no por un medio de comunicación. Si se están peleando entre las distintas facciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues que se pongan de acuerdo. Pero por último, y solo quiero que lo piensen por un momento, basta por favor, imagínense que a mí me liquidan de imagen y pido una pensión vitalicia a la cual no merezco, porque si no les hago un borlote. Eso es lo que pasó. Y por eso mismo quien está quitando las pensiones estas millonarias es la presidenta Sheinbaum. Eso fue lo que pasó esta semana, en donde va metido esto. Si tienen pruebas, que denuncien. Pues sí, en lugar de pedir la réplica, pero además la réplica no se pide a partir de una manifestación, se pide a través de las instancias puestas. ¿Y qué vas a decir? Quiero poner la réplica a un dicho en una entrevista de un diputado o de una senadora, porque además Lili Telles, eso no salió en TV Azteca, es de sus redes sociales. Sus redes sociales, que le pidan la réplica a Lili Telles. Es que no se trata de eso. Es una medida de presión de Jesús Ramírez Cuevas. Ya saben que aquí siempre tienen mucho tiempo para hacer eso y no para investigarse entre ellos. Como miembro de Morena en el Estado de México, que le llevó un regalote a su esposa. Miren, ahí llega. Y le da un oso de peluche gigantesco. No, te lo mando a mi papá. Todas. Pero a un ladito, miren el fajo de billetes. El fajo de billetes en la mano. El fajo de billetes. El fajo de billetes. Y vivir la gloria. El fajo de billetes. Extrañamente, todos los de Morena terminan teniendo unas condiciones de vida y de todo que hasta a uno le sorprende. Ayer les pasé los dos reportajes que sacó Latinos y Televisa sobre César Cravioto, secretario general de gobierno de la Ciudad de México, y su renta en un departamento en la calle de Newton, en Polanco, en la Ciudad de México. Cravioto salió a defenderse, pero pongan atención. Respecto a información que salió el día de ayer y que hoy se ha replicado en redes, en varios medios, quiero aclarar lo siguiente. Quieren distorsionar una información para decir que he actuado de manera poco transparente y que he favorecido a una institución. Nada más falso que eso. Es un asunto muy sencillo. Yo renté por muchos años un inmueble para vivienda y siempre pagué la renta. Hoy quien me rentaba tuvo un conflicto con otra institución y quieren desvirtuar que yo rentaba una vivienda con una de estas instituciones para decir que yo favorecí a dicha institución. Eso es absolutamente falso. Tan es falso que justamente porque no me gustó la actuación de la fundación que me rentaba, que decidí salirme de ahí, cambiar mi residencia, porque me parece que ya no era compatible con lo que yo pienso.
quiero mostrar 2 de las facturas para que se demuestre que yo hasta el último mes que estuve ahí renté la factura de enero de este año. Momento con esas facturas. Las facturas no tienen nada. No tienen código QR, no tienen sello fiscal, no tienen nada que acrediten que esas facturas son legales. Pero vamos a suponer que las facturas son reales. El señor Cravioto dice que pagaba 21,000 pesos, 20,000 pesos en total de renta de un departamento que la renta debe estar hoy en día como en 40. Nada más revisen ustedes, busquen en Inmuebles 24, busquen rentas en Polanco. Si encuentran una en 20,000 pesos, díganme y lo rento. Ahí en esa zona, en Newton, en Arquímedes, en Homero, en Horacio. Así, un departamento en 20,000 pesos en Polanco en 2025. ¡Ja! Y en esos edificios que son, pero muy grandes, porque son edificios viejos, muy grandes. ¿Qué dedo quiere que nos chupemos? Aquí está mi nombre y aquí está la cantidad que yo pagué. Y podemos ver, por ejemplo, la factura de agosto del año pasado, donde aquí está lo que yo pagué. Y así tengo cientos, porque como dije, estuve muchos años viviendo ahí. No voy a aceptar que quieran enredarme, insisto, en un conflicto que tiene una fundación con otra fundación o en general con el manejo de su patrimonio, porque... Me parece muy bien, ya, suficiente. A ver, fíjense, una renta, un penthouse en Spencer, que es a 5 cuadras de donde está Newton, 160,000 pesos. En Horacio, 78,000 pesos. En 215,000, un penthouse, pero vamos a ponerle que no. En Juan Racine, que está un poco más para allá, yendo hacia donde se encontraba Plaza Polanco, 48,000 pesos. 3 recámaras, 2 baños sin Arquímedes, a 3 cuadras de ahí de Newton, 50,000 pesos. Un penthouse amueblado con terraza de 249 metros cuadrados, $6,300. Con balcón en Polanco, 270 metros cuadrados, $6,000. 80,000 pesos, 3 recámaras, 4 baños. Y así me puedo seguir. Me puedo seguir 115,000, 120,000, 85,000, 68,000, 54,000, 42,000, 68,000, 70,000. Aquí hay uno de 29,000. Una recámara, un baño. No, bueno, esto es un cuarto de servicio. Y no creo que viviera, sinceramente, el señor Cravioto en un cuarto de servicio. Les pregunto a ustedes que me están escuchando a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de los dispositivos Alexa y por supuesto que me ven en Facebook y en Instagram. ¿Cuánto pagan de renta? Sí, usted que renta, ¿cuánto paga de renta? Porque estoy seguro que muchos de ustedes están pagando más de lo que pagaba el señor Cravioto por una renta en una zona de lujo en la Ciudad de México. De lujo en la Ciudad de México. Díganme usted cuánto paga de renta a través de Geoliveros, a través de radio-real.com, Claro Música, TuneIn Radio, Radio Garden y aquí en Instagram y en Facebook. ¿Cuánto paga de renta? Yo estoy convencido que debe de estar pagando mucho más de lo que paga el señor Cravioto, que dice él que con 20,000 pesos podía pagar una renta desde hace muchos años ahí en la calle de Newton, y no creo que sea a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia que en la Ciudad de México no se va a subir la renta. No, Lupita, dice entre 10 a 20,000. No, ¿tú cuánto pagas? Así, porque hacerle un cálculo, y les acabo de decir los precios que están publicados de las rentas en Polanco, en la Ciudad de México, ya no digamos aquí en esta zona del Pedregal, San Jerónimo, ya no digamos, miren, en la Ciudad de México, así en la Portal es una renta de 20,000 de un departamento, no está, 22,000 en Americana, pues es que la Americana todavía sería algo así como la Juárez o la Zona Rosa, 5,500 en Lomas de la Primavera, 14,000 en San José del Cabo, y es un lugar lejos del centro, 21,000 es muy modesto en La Condesa, 15,000
a 2 cuadras de la UAM Xochimilco. No pago rentas, pero ese güey es una mamada. A ver, vuelvo a decir, si cerca de la UAM Xochimilco son 15,000, pues ¿por qué no le haces un cambalache a Cravioto y te vas y pagas 5,000 más por uno en Newton ahí en Polanco? Te aseguro que sí lo lograrías. Las rentas están en 4,000 en Infonavit en Puebla, en zona popular. Les vuelvo a decir, esta es una zona de lujo. Polanco, la Ciudad de México, es una zona de lujo, no es popular. Ahí las grandes boutiques están a unas cuantas cuadras en Presidente Mazarik. Ahí a unas cuadras de Newton está la Escuela Ciudad de México, cuyas colegiaturas se equiparan a lo que sería el Cumbres, nomás para que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando. Entonces, a mí que me diga y me hubiera hecho el traspaso de la renta, 20,000 pesos, ahorita me voy. Así. Santa Tere, 8,000, un mini depa para 2 personas. Este no es un mini depa. Así, ya les dije, pues son del estilo de los de Sexo, Pudor y Lágrimas, pero creen que uno se chupa el dedo. Así, creen que uno efectivamente se chupa el dedo una y otra vez. En Puebla, el gobierno poblano dio declaraciones sobre pues, la carpeta de investigación por lesiones culposas por esta intoxicación alimentaria. Pues se intoxicaron con fentanilo. Barbitúrico, metadón y fentanilo. Entonces, aquí que habría que ver si es los tamales que les metieron ahí o los chamacos se estaban drogando. A ver, ¿en dónde? Pero pues, en cualquiera de los dos casos no funciona para lo que terminan por decir en cuanto a situación de seguridad y la manera en la cual en México no se consumía fentanilo. Asesinaron el día de ayer en Poza Rica a un jefe de inspectores de comercio. De Poza Rica, en plena zona centro, donde en estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano, toman conocimiento luego del reporte de una persona que fue herida por arma de fuego, por proyectil. La persona lesionada es un empleado del ayuntamiento municipal. Ya en el lugar se encuentran las autoridades, el lugar se encuentra acordonado. Cabe destacar que comerciantes se encontraban limpiando las calles cuando pues sucedió el ataque. Las calles se encontraban cerradas, no había paso para lo que son vehículos, ya que se encontraban siendo lavadas, le repetimos, las calles. Ahí podemos ver que se encuentran lo que son todavía pues con marcas de que fueron lavadas. Es una persona, un masculino empleado del ayuntamiento, la persona que fue atacada a balazos. Ya en el lugar se encuentran lo que son paramédicos de primer contacto de Cruz Ámbar. En el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Marina, Ejército Mexicano. Nuevamente les mencionamos que pues estaba limpiando parte de calles y banquetas de esta zona centro, aquí en la colonia. Y lo terminaron matando. ¿Así? Lo terminaron matando. Ya para terminar, vámonos a otras cosas, si me lo permiten. Dice Donald Trump que a propósito, hace un momento la Suprema Corte de Justicia declaró ilegales sus impuestos, sus aranceles. A ver qué es lo que dice Trump en un momento más, pero él está distraído diciendo que se den a conocer todos los expedientes que tienen sobre extraterrestres. Todos los expedientes que tengan que ver con extraterrestres, absolutamente todos, que los den a conocer el gobierno norteamericano. Uy, Jaime Maussan se va a poner feliz. Reporte de tráfico. No lo veo de otra manera. Pues imagínense ustedes, de eso pide su limosna Jaime Maussan. Así que te digan, oye, ahora sí el gobierno gringo te va a dar a conocer. Él y Sergio Gutiérrez Luna. ¿Se acuerdan cuando Sergio Gutiérrez Luna invitó a el señor Maussan y llevó Maussan ahí a la Cámara de Diputados lo que según él eran los restos de un extraterrestre? ¿Se acuerdan de eso? Dios, este país sí es de risa. Discúlpenme, pero es de mucha risa.
No debiera de serlo, pero es de mucha risa. Vamos a ver si ya entra Marco Vinicio y no tenemos problemas con el audio de Marco. Y si no tenemos problemas con el audio, pues ya, pues ya nos seguimos, ¿no? Si no, pues, les pido paciencia. A ver, Marco, habla. No, sí tengo problemas con el audio de Marco. A ver, Marco, habla. Di hola. No, a ver, ahorita no te preocupes, Marco, ahorita lo arreglamos. Igual ustedes no se preocupen. Recuerden que este es un programa artesanal. Ya quisieran muchos de los que hacen radio que se supone que es de última generación. Ahí estás ya, Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, ¿así me escuchas? Te escucho fuerte y claro, te escucho muy bien, Marco, y creo que la gente que nos sintoniza también. Qué gusto verte. Igualmente, Gonzalo, mira, mientras no me escuche como extraterrestre que van a salir estos archivos, pues todo está bien. Pues en una de esas sí, mucha gente pregunta sobre la situación de esta mujer llamada Mónica Magaña, que es una diputada. Y entonces, porque vino esta declaración en donde ellos tienen dirimen un problema, ¿no? Hasta donde tengo entendido. En donde hay un problema legal, en donde hay un hombre llamado Diego Ornelas, si mal no recuerdo, que está acusado de defraudar a la diputada y a su esposo por 13 millones de pesos que les dieron el efectivo la diputada y el esposo. Sale en un video y dice que no tiene nada que ocultar, y luego aparecen los datos en donde el dinero no es de la diputada, sino dicen que es de su hermana y que se lo dieron en efectivo, y que entonces, como no les regresaron el dinero, por eso demandaron a este señor Ornelas. Y luego aparecen unas declaraciones o más bien unas sospechas de que trae un collar Tiffany, y luego resultó que no era collar Tiffany, sino dice ella que lo compró en Mercado Libre. En fin, todo mal, sinceramente, todo absolutamente mal, ¿no? Y no lo digo de quien cuestiona a la diputada, mal de la diputada. O sea, si estás en un servicio público, ¿cómo es posible que termines por meter una inversión en efectivo sin ningún respaldo y luego quieras demandar porque no te dieron los dividendos y no te quisieron regresar los 13 millones que diste en efectivo? Todo huele mal, Marco, perdóname. Sí, huele mal desde el principio, y luego la construcción de la historia ha tenido, como dices tú, estos remendos ahí, como este tipo de arreglos ahí medio raros, pero por lo pronto todo mal, como comentas, o sea, se ve mal hasta inocente, por decirlo más decente, un tipo de operación de esa naturaleza, ¿no? Es que, a ver, lo vuelvo a decir, Marco, sí está muy complicado el que te creas que le diste tú a una persona 13 millones de pesos sin ningún respaldo. Exacto, y siendo una diputada, o sea, siendo una persona preparada, en teoría, o sea, ¿cómo lo haces así? ¿O por qué lo hiciste así, en todo caso? Ahí yo no me la trajo, perdón que te lo diga. O sea, yo no veo cómo, con el respeto que me merece la diputada, o sea, supongamos que todo lo que está diciendo la diputada es cierto, ¿no? Y que pecaron de buena fe y el dinero es de su hermana y ella fue quien le recomendó con la hermana y la manga del muerto. Si no tienes un respaldo, ¿cómo demonios quieres que te hagan justicia? Claro. Creo yo eso. Digo, sí, o sea, de que hay caminos, pero son muchísimo más complicados, o sea, y no puedes pecar de inocente a estas alturas, o sea, en un mundo donde, y en un país donde todo el mundo, a veces, por desgracia, es muy común que la gente trate de salirse, siempre tener un beneficio. Lo digo porque tú sabes que soy abogado y trabajo mucho ese tipo de cosas, y la verdad es que, por ejemplo, cuando me dicen, oye, pero, alguien, por ejemplo, puede decir, oye, pero soy aval, ¿por qué me cobran a mí? Mira, mi frase es, por ejemplo, el aval es un tonto con una pluma. Cuando no es un familiar o algo, que simplemente porque dices, sí, yo soy tu aval y hoy, ¿por qué me demandan a mí, no? Y hay un momento donde no puedes pecar de inocente, y sobre todo con una cantidad tan fuerte, y sobre todo por cómo la tenías en efectivo, pues. Mira, Marco, a mí me queda claro en toda esta discusión que también el otro señor Ornelas, pues, ¿qué esperabas si te metes con un diputado de cualquier partido político? Van a buscar cielo, mar y tierra para que les regreses la lana. Y lo que más creo yo aquí, y que creo que es tristísimo, es que en una de esas estamos viviendo una historia de corrupción fea, muy fea. ¿Sí? Y que lo más decente que tendría que hacer la diputada Magaña es pedir licencia. Perdón, si te agarraron
que tenías 13 millones, porque viene la otra. Dice, es que son de mi hermana y no sé qué. Pues, ¿para qué te metes tú? Porque quien está demandando, sí, puede ser tu hermana, pero también estás demandando tú. Porque Sí, ahora resulta de hecho, no tendría por... el dinero, dijiste en un inicio que no era, que era una partecita tuya, nunca dijiste cuánto, y ahora resulta que es de tu hermana. Y no tendría ningún tipo de interés jurídico para demandar, a menos que fuera su apoderada legal. O sea, no tendría cómo justificar qué está haciendo ella en eso, o por qué está ocupando un cargo público o haciendo uso del cargo público para estas represalias con su familia, ¿no? Yo lo único que veo aquí es que mal todo. O sea, mal la hermana. O sea, vamos a suponer que todo lo que dicen es cierto. Mal la hermana, mal el esposo, mal la diputada, mal el juez, mal el señor Ornelas, mal quien puso porque todos están, perdónenme, todos merecen un castigo. Yo no veo aquí que alguien se salve. Yo no estoy diciendo que sean corruptos. Lo que estoy diciendo es que todos actuaron de una forma irregular. No hay otra manera de decirlo. Si yo le presto un dinero a alguien y no tengo un documento que avale, o que se lo di para que me tiren una inversión, ¿cómo quiero yo que esa persona me dé? Y que además no tengo yo el aval o la documentación de que ese dinero no era mío, sino que era una vaquita de muchos más, pues ¿cómo quiero yo llegar a buen puerto? Y más si eres un legislador. O sea, si eres un legislador no puedes estar jugándole a eso. O sea, si eres un diputado del partido político, y peor aún, si eres del partido en el poder, en el poder a nivel estatal. Ya también si es a nivel federal, de la misma manera. Sí, exactamente. Como dices, toda la historia está construida con, vamos a decirlo, una cadena desafortunada de errores, por así decirlo. Además, ¿cómo esperaban que no saliera a la luz pública? O sea, perdón, ¿cómo esperaban que todo se quedara ahí a un ladito? Bueno, Marco, me encantaría seguir con esta discusión, pero me tengo que ir temprano porque ya escuchaste que van a cerrar TV Azteca, así que vas con el tráfico, por favor. Claro que sí, antes de que empiece la manifestación, comentarles cómo se encuentra el tráfico acá en la área metropolitana. En López Mateos, a la altura de la Saulet, en dirección hacia Guadalajara, hay un percance entre particulares. Además, recordarles a todos que hay obras de reencartamiento en esta zona para que lo tomen en cuenta. Si continúa cerrado los cierres ahí por el socavón que se abrió ayer en López Mateos, para que lo tomen en consideración, es la lateral, prácticamente de la glorieta de Millennium, de la Plaza Azulí, hasta la zona de Pegaso. Carretera Nogales también está cerrada por maniobras donde están retirando un vehículo que se volcó en la mañana, a la altura de la Moderna, de la empresa de la Moderna, en dirección hacia Guadalajara. Pero las filas están larguísimas para ingresar a Guadalajara por esta zona. En Boulevard Marcelino García Barragán y Corregidora, un percance entre particulares también, para que lo tomen en consideración. Semáforos, justamente ahí en Boulevard Marcelino García Barragán y Corregidora no están funcionando. Tampoco en Progresión Michel González, Avenida Villalta, lateral de Periférica para Javier Kiefler, al lado del ITESO, y Avenida Inglaterra y Patria tampoco están funcionando los semáforos. Vialidades complicadas de circulación, aparte de lo que comenté, Avenida López Mateos y Copérnico, también Avenida López Mateos y La Calma, Avenida Vallarta de la zona de los Cubos, Avenida Hidalgo y Federalismo, Lázaro Cárdenas y 8 de julio, y también Juan Gil Preciado a la altura de la Cima, también con carga vehicular. Y nomás para recordarles a todos que este fin de semana será celebrado el maratón de Guadalajara, el medio maratón de Guadalajara, para que también se armen de paciencia. Habrá cierres viales el domingo, a partir de van a empezar desde el sábado prácticamente, y hasta las 2 de la tarde se liberarán las vías por donde va a pasar el medio maratón Gonzalo Todos. Esto es lo que hay en el reporte vial de hoy viernes. Está diciendo Donald Trump que está considerando un ataque menor a Irán para que se sienten a negociar. Mira, pues un golpecito, un jalón de orejas, a ver si es cierto, pero hay que ver también cómo es el ataque menor, ¿no? Bien, pues es ataque menor, ahora resulta. Ahora, le acaban de preguntar a Omar García Harfuch sobre el caso de Nancy Country, la madre de Savannah Guthrie, la presentadora del Today Show, que dicen que se la trajeron a México. Dice Harfuch que no hay nada. Cuando alguien dice que no hay nada, es que sí hay mucho. Entonces, pues habrá que ver. Gracias, Marco. Un abrazo, Gonzalo. Salte de ahí ya entonces, o a lo que tengas que hacer. Saludos a todos, tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Ahí está Marco Vinicio esta mañana aquí en Real. Vámonos corriendo porque ya se nos está haciendo tarde para todo. Conversaciones. Y cuando les digo que se me está haciendo tarde para todo, se me está haciendo tarde para saludar a Jorge Castellanos, al que le voy a decir que si puede, que abrevie. Así. Se oye muy feo, pero pues es la realidad. Jorge, buenos días. Te voy a pedir, por favor, que te vayas como hilo de media. Córrele. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Pues
Con muchísimo gusto, porque esto que vamos a hablar está bastante ya estructurado, y quiero platicarles sobre estos 3 libros que para mí demuestran muchísimo y de una forma magistral el tema de las dictaduras comunistas. La semana pasada estábamos viendo 2 libros que dependían muchísimo de la dictadura de Franco y de Videla en Argentina. Y ahora voy a hacer una relación que nunca había hecho. Ahora sí que sí hice mi trabajo, Gonzalo, y por favor pónganme mucha atención, porque estos 3 libros que voy a recomendar les van a encantar. Y parto con este libro que es muy conocido, de Leonardo Padura, un cubano que escribe El hombre que amaba a los perros. No me voy a detener en cada uno por la inclemencia del tiempo, pero lo que sí es comentarles que es muy interesante que alguien pueda tener la experiencia de leer estos 3 libros. Porque Leonardo Padura nos explica y nos cuenta la historia del asesino de Trotsky, cuando Ramón Mercader, viaja a la Ciudad de México para asesinarlo. Y nos cuenta todo este periplo que va a cambiar la historia. Yo siempre he sostenido que en la historia los historiadores han subestimado el peso histórico que tuvo este evento en Coyoacán. Yo creo que pudo haber cambiado muchísimas miles de vidas, y tengo como, eso no se puede saber porque los hombres no se conocen hasta que tienen el poder de ejercer el poder, que quizás otro rumbo hubiera sido el gobierno de Stalin, quizás un comunismo muchísimo menos agresivo si el intelectualismo de Trotsky hubiera llegado. No lo sé, pero es algo que también se expone en este gran libro. ¿Y por qué parto con este libro? Porque este libro sacó 2 recomendaciones para hoy. Este libro es muy famoso, creo que la mayoría de tu audiencia me va a conocer. Pero este libro que voy a recomendar ahorita, una novela también muy famosa, pero esta biografía y este ensayo no es tan famoso, creo que de verdad vale toda la pena y que tiene una similitud. La hija de Stalin, de Rosemary Sullivan, y La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Estos 2 libros, una novela y por supuesto, basada en hechos reales, que es la dictadura de Trujillo en República Dominicana, y por supuesto este ensayo que es la vida de la hija mayor de Stalin, tienen algo en común que a mí me parece devastador cuando uno le pone el colmillo a estos libros, que es, ves a través de las hijas de los dictadores, o sea, en este caso de Svetlana Alexieva y en el caso de Trujillo, de Urania Cabral, ves a través de una figura femenina la figura de sus padres. Lo ves quizás en La fiesta de Chivo mucho más ficcionado, pero en esta biografía de debate narrativa puedes ver cómo la hija de Stalin descubre desde dentro del Kremlin, y esto está totalmente apoyado por muchísimos archivos que se encontraron en la KGB y de la narración propia de ella, porque hay que recordar que ella muere ya muy grande en Wisconsin, en Estados Unidos. Encuentras esta narrativa del poder comunista desde adentro, lo que lo hace aterrador, la facilidad en que Stalin llega a maniatar a todos a su alrededor para conjuntar un poder, yo creo que nunca antes visto, o por lo menos que durara tanto tiempo en la época moderna y que llegara a la hambruna y a la muerte de tantas personas. Verlo desde adentro, ver esta película que alguna vez tú me recomendaste, me parece este tono, ¿no? Ahora tú me vas a recordar el nombre, de esta familia nazi, que tú la ves en su día a día mientras están los campos de exterminio. Me parece que es una fotografía muy, muy adecuada a este libro. Ver desde la tranquilidad del hogar, entre comillas, que tenía Stalin mientras estaban pasando estos sucesos, y cómo todo se encargaban de ocultar esta realidad a su hija, y que al final cómo es traicionada todo el sistema comunista. No Stalin porque él muere, pero una vez que muere, ella se va a Estados Unidos, lo que termina siendo la peor traición que tuvo el Partido Comunista en la historia. Yo creo que no se puede recordar una afrenta más grande, y de eso trata este libro, Gonzalo. Pues mira, Jorge, sí, estaba pensando en Zona de Interés, que es la película de la cual estabas haciendo referencia. Y mira, yo creo que tendríamos que leer mucho más desde la ficción, a veces, que ayuda mucho a entender de forma más clara la realidad.
qué es lo que nos está pasando en el mundo, porque no solo es una cuestión que sucede en México o que haya pasado en Venezuela o en este resquebrajamiento que vemos en regímenes como el cubano, sino que es algo que está sucediendo en otros lugares. Veamos también Estados Unidos es como ejemplo claro en donde si tú le das un poder absoluto al político, el político no te lo va a agradecer, lo va a utilizar para aplastarte. Sí, ese es un mal humano y creo que algo que también ayuda estos libros, y que lo dices muy bien a través de la ficción o no ficción, pero que nos ayuda a adentrarnos con estas grandes novelas. Yo creo, Gonzalo, es el que siempre vuelvo con esta palabra. Es medio trillado esto de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero yo creo que además de esto, el hecho de poder matizar, tú no puedes juzgar, tú lees El hombre que amaban los perros y no puedes juzgar tan facilonamente a alguien de izquierda actual y compararlo con, o creer que todos los que buscaban el comunismo en los 30, 20, en la Guerra Civil Española eran unos idiotas, porque era otro mundo, era otra búsqueda y todavía a muchos de ellos no los defraudaban. Tú veías el idealismo de querer cambiar radical, porque por supuesto que Europa pasaba por un hambre terrible después de la Primera Guerra Mundial. Entonces era fidedigno, como quizás también era fidedigno el nacionalsocialismo, que se terminó convirtiendo en una pesadilla, pero el leer y ver desde dentro, Gonzalo, estos personajes, que uno es muy, muy real y el otro, aunque sea ficción, pues está bastante bien documentado, creo que es la joya que tenemos y es por eso que los invito a este tipo de literatura que realmente, más allá de leer, de estar informado, ¿no? Esto te ayuda a estar humanizado. Jorge, te agradezco mucho. Te mando un abrazo, Gonzalo. Ahí está Jorge Castellanos esta mañana con nosotros aquí en Real, ya para terminar el programa. Recuerden ustedes que la próxima semana tendremos complicaciones para poder estar en vivo entre el lunes y el miércoles. Si pasa algo muy importante, me las arreglo, ya saben ustedes, pero también permítanme, porque voy a estar en Montevideo. Intentaré salir en audio para aquellos que nos están viendo, para que transmitan, más bien para que sintonicen radio-real.com y obviamente todas las salidas que tenemos. Aquí está el Evangelio del día. En aquel tiempo se acercan los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Dios vendrán en que les será arrebatado el novio y entonces ayunarán. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Nos volvemos a escuchar, les digo, durante la próxima. No sé.